Fenomenal. Buenas tardes a todos. Mi nombre es María José García Vizcaíno, soy la directora del Departamento de Español y de Estudios Latinos en la Universidad de Montclair, Montclair State University, en el estado de Nueva Jersey, en Nueva Jersey, perdón, en Estados Unidos. Les doy la bienvenida a nuestro primer encuentro en la serie de diálogos entre narradores españoles y latinoamericanos que hoy se inaugura. Y bueno, espero que este sea el comienzo de una gran amistad, ¿no? O de un fructífero ciclo de conversaciones literarias entre los dos lados del Atlántico, o a lo mejor tenía que decir en el triángulo que supone en el Atlántico Nueva York, Nueva Jersey, Latinoamérica y España, ¿no? Desde luego no podríamos contar con un mejor comienzo, con un broche de oro más formidable que tener con nosotros a nuestros invitados de hoy, Antonio Muñoz Molina y Juan Becerra. Voy a empezar a comentar un poquito una biografía de ellos antes de dar paso al evento. Antonio Muñoz Molina es un escritor español, natural de Úbeda, provincia de Jaén. Es novelista, columnista y académico de números de la Real Academia Española, donde ocupa el sillón U minúscula desde 1996. Ha sido galardonado con numerosísimos premios, quizá demasiados para mencionar, pero por supuesto debemos resaltar lo siguiente. Premio Nacional de Narrativa 2 veces, la primera vez por El invierno en Lisboa, 1987, publicado por Seix Barral, y en 1991 por El jinete polaco, de la editorial Planeta. En 2005 fue galardonado con el Premio Quijote al mejor libro de narrativa por Ventanas de Manhattan, ciudad en la cual ha residido durante varios años de su vida y donde dirigió el Instituto Cervantes desde 2004 hasta 2006. En 2013 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 2015 fue nombrado académico de honor de la Academia de Buenas Letras de Granada y en la recepción que se celebró en octubre de 2017, Muñoz Molina pronunció el discurso Una novela de Granada. Columnista en distintos diarios y revistas, ha publicado también comentarios sobre su vida diaria en el blog Escrito en un instante. Algunas de sus novelas, como El invierno en Lisboa, Beltenebros, Plinilunio, han sido llevadas al cine. Bueno, pues bienvenido, Antonio, y muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a vosotros. Juan Becerra es un escritor argentino nacido en Junín, provincia de Buenos Aires. Es guionista, crítico literario, novelista y periodista deportivo. Sus críticas literarias aparecen regularmente en medios de distintas partes del mundo. Ha escrito sobre el club Boca Juniors para el diario deportivo Olé y entre sus ensayos sobre temas de actualidad destacan Grasa, de Planeta 2007, La vaca, viaje a la pampa carnívora, de Arte Latino 2007, Patriotas, editorial Planeta 2009, Fenómenos argentinos, Planeta 2018. Entre sus novelas, las últimas que destacan, El espectáculo del tiempo, de 2015, El artista más grande del mundo, de Seix Barral, de 2017, y la última novela de Seix Barral, en 2019, Felicidades, donde se ha dicho que funda en ella una teoría literaria a partir del humor y la ironía, que desde luego queda reflejada en el mismo instante que uno le echa un vistazo a la tapa de su libro, ¿no? Con esa famosísima imagen de la pista de baile de la película Fiebre de sábado noche, donde en vez de ver la cara de John Travolta, vemos la de Julio Cortázar, ¿no? Así que yo creo que con ese guiño empezamos este diálogo y muchísimas gracias, Juan, también por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, sin más, le paso la palabra a la profesora, la doctora catedrática del Departamento de Español y Estudios Latinos, Marta López Luaces, que junto con Julia Morgado, que es profesora de Hispanic Studies en el College of Staten Island, en el Graduate Center de CUNY en Nueva York, van a moderar este diálogo. Bienvenidos a todos. Gracias, María José, y gracias a ustedes todos por haber venido, y especialmente a Antonio Muñoz Molina y a Juan José Becerra. Estos diálogos se crean para encontrar elementos en común entre la literatura latinoamericana y española, y muchas de nuestras preguntas irán dirigidas por ese propósito, ¿no? Entonces, primero que todo quisiera que nos hablaran un poco cómo ven esta relación ustedes entre la literatura española y argentina en particular, porque Juan José Becerra en este momento es argentino, bueno, es argentino. ¿Cómo ven este diálogo entre porque yo
visito mucho Argentina, voy mucho a Argentina y obviamente España porque soy española y siempre se habla de la literatura española como algo, una literatura realista. Y voy a Argentina, se habla mucho de la literatura fantástica, de Borges, y se ven como dos cosas totalmente aparte. Y sin embargo, yo leo, por ejemplo, el espectáculo del tiempo y La noche de los tiempos de Antonio Muñoz Molina y encuentro cómo se usa, por ejemplo, el tiempo, el recurso de los recuerdos, ciertos momentos. Y la estrategia literaria es muy similar, ¿no? Me parece a mí. ¿Ustedes qué les parece? ¿Les parece que hay esa diferencia o no? O como yo encuentro esos espacios donde hay un verdadero diálogo entre ambos. Empiezo yo, por ejemplo. Sí, sí, por Eh, favor. ¿Cómo no? Yo creo, mira, yo puedo hablar por mí mismo como, ¿se me oye? Sí, sí, muy bien. Como escritor y como lector, ¿no? Que no soy capaz de pensar en términos de un lado y otro, ni como escritor ni como lector. Y no puedo porque, porque mi educación se ha hecho así. Yo he leído en mi formación hay escritores latinoamericanos y escritores argentinos, muchas veces que son fundamentales, que son tan fundamentales o más como muchos escritores españoles. Yo mi entusiasmo por la novela empezó leyendo a García Márquez y a Mario Vargas Llosa en una época en la que en España había como una gran confusión literaria, ¿no? Quizás relacionada con el final del franquismo. Para nosotros, aquella literatura que llegaba de América Latina nos dio una libertad, nos reveló el mundo con una fuerza que se ha mantenido así. Entonces, para mí, no hay, ya te digo, no hay ninguna distancia. Me siento parte de una comunidad literaria. Ahora, por ejemplo, se están reeditando en España las novelas de Manuel Puig, ¿no? Sí. Y esas novelas, yo he hecho el prólogo para una de ellas, ¿no? Esas novelas forman parte de mi educación y de mi ecosistema, digamos, como escritor y como lector, ¿no? Así que hay quizás, sí, como tú dices, quizás en la literatura argentina, por ejemplo, hay más insistencia a veces en los géneros, género fantástico, por ejemplo, que en España, pero me parece algo secundario. Y debo decirte también que mi experiencia de 7 años como profesor de escritura creativa en español en NYU, en Nueva York, me sirvió para reforzar esa idea, ¿no? A través de muchos escritores que fueron estudiantes míos y que ahora son escritores y escritoras que publican regularmente, ¿no? Yo me siento que formo parte de esa comunidad. No tengo la menor noción de dualismo entre uno y otro lado. Muy lindo. Juan José, tienes que un mute. Es que tienes que abrir el micrófono. Es que cerré el micrófono ahora, perdón. Ahora sí. Bien. Yo tengo la misma impresión que Antonio. O sea, no es que lo imagino, sino que percibo, digamos, el campo del lenguaje español como una totalidad en la que uno entra en relación como lector, luego más tarde como escritor. Y si hay algunas fricciones, son más bien, me parece, las que se corresponden con una escala menor. Es decir, no, supongamos, de una literatura argentina contra la literatura española o contra la literatura colombiana, a pesar de que la literatura argentina es bastante insular, tiene esa particularidad, es como bastante arrogante, digamos, en algún sentido. Cuando hablo de fricciones a escala menor, me refiero a ciertas decisiones que se toman cuando uno escribe acerca de qué tipo de lenguaje va a utilizar, qué tipo de idioma va a hablar, si va a hablar el idioma familiar, y en ese caso lo va a repetir, si lo va a repetir con matices, si va a confrontar con ese idioma familiar, o si el idioma familiar, dado y modificado con los recursos que uno tenga, va también contra un lenguaje, llamémosle nacional, que uno podría imaginar vinculado a lo que sería, no sé, lenguajes más
hegemónicos que el que uno pueda hablar como una especie de dialecto en su casa, y si eso genera alguna pequeña rencilla o una pequeña guerra de guerrillas ahí, pero en esa dimensión. Y digo, me parece que no puedo no estar de acuerdo con lo que dice Antonio en un 100%, porque cuando uno es un lector y uno inaugura, digamos, la existencia en este mundo en el que estamos nosotros ahora, siendo un lector, y es una existencia que nunca se abandona, es para leer todo, ¿no? Es para relacionarse con algún tipo de totalidad, en este caso el idioma español. Muy bien. Me voy a referir a dos novelas donde yo encuentro que hay en tu novela de el espectáculo del tiempo y la novela de Antonio Muñoz Molina, La noche de los tiempos, donde trabajáis el tiempo y el recuerdo, en mi opinión, de un modo muy similar, ¿no? En la novela de Antonio Abel, que tiene que irse de España, un arquitecto por la guerra civil, además recuerda por el dispositivo a veces es esta mujer que él busca, entonces va con el deseo hacia el porvenir de encontrarla en Nueva York, pero este deseo lo lleva al recuerdo, ¿no? Y yo encuentro que en tu novela también ocurre este hombre que vive, ¿qué? 112 años y muere a los 112 años, es también muchas veces esto vivido, ¿no? Va hacia adelante para ese dispositivo llevarlo al recuerdo. Entonces, como ciertas estrategias, ¿no? Permiten a vuestras dos novelas hacer saltos en el tiempo y llevar al lector en un viaje muy rápido del futuro al pasado, enseguida, ¿no? ¿Cómo lo haríamos realmente cuando recordamos, ¿no? A veces. Entonces, estas estrategias novelísticas creo que son muy similares, pero el motivo es muy diferente, ¿no? En el caso de Antonio Muñoz Molina hay una preocupación política, y que hay creo que en casi todas sus novelas, como veremos en Sefarad. Creo que en tu caso es más una exploración de identidad muy argentina, en mi opinión, ¿no? Volver a esa herencia italiana, los recuerdos de ese... Entonces, mi pregunta es, aun cuando los motivos sean diferentes, uno es más político, otro es más de identidad, las estrategias se parecen. ¿Creen que eso es un puente que se puede hacer, buscar las estrategias similares en la novela argentina y la novela española? Porque aquí muchas veces la ponen como que no, la novela española es más realista, tiene un personaje, tiene un medio, un final, mientras que la novela argentina es más experimental, más arriesgada, digamos. Y sin embargo, yo encuentro que no, que aquí los motivos son diferentes, pero la estrategia es similar. ¿Qué os parece? ¿O me equivoco? Antonio. Yo creo que hacer esas divisiones categóricas, ¿no?, por países es ridículo, sobre todo porque la literatura se crea con influencias súper variadas, ¿no? Nosotros tenemos todavía el peso de las literaturas nacionales, ¿no? El peso ideológico de que las narraciones, digamos, históricas se conforman según el modelo nacional, ¿no? Pero en la literatura, yo he contado mi caso, mi experiencia como escritor, es una experiencia no solo que sobrepasa mi condición de escritor español, es que en muchos casos se ha hecho con una voluntad de ruptura con respecto a la propia tradición, ¿no? Es decir, y eso creo que ocurre mucho, que un escritor hace lo que puede, va buscando sus influencias, ¿no? Y entonces, en mi caso, las influencias son decisivas, son muy variadas y a veces tienen confluencias curiosas. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo he sido y soy muy lector de Juan Carlos Onetti, ¿no? Entonces, para mí,
la influencia de Onetti, el ejemplo de Onetti ha sido una cosa fundamental. Ujú. Pero Onetti, al mismo tiempo, aprende, toma una parte de su estrategia, por usar tu palabra, la toma de William Faulkner, ¿no? La creación de un mundo, ¿no? La creación de un mundo soberano en el que los personajes vuelven de novela en novela. Entonces yo llego a esa estrategia a través de Onetti directamente, y también, y en muchos casos, cuando yo empezaba a escribir, la lectura de Borges me hacía buscar autores de los que Borges hablaba, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, leo a Chesterton a través de Borges, ¿no? Entonces, la cuestión es mucho más poliédrica, digamos, ¿no? Y las estrategias de narrativas uno las va aprendiendo. Yo creo que todos somos, cualquier escritor es muy, muy mestizo en ese sentido. Y además se forma, ya te digo, muchas veces se piensa en la continuidad histórica, pero el escritor muchas veces se forma contra la continuidad histórica. Se forma en rebeldía, en disidencia contra esa continuidad histórica, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo soy una generación que quiere romper con la dictadura franquista políticamente. Entonces quiere romper también con la tradición literaria de esa dictadura, ¿sabes? Entonces eso creo que es mucho más importante que las continuidades. Es decir, el proceso de educación de un escritor, y estoy seguro que Juan José estará de acuerdo, es muy poliédrico y se hace con afirmaciones y negaciones, ¿no? Juan José, ¿qué te parece? Bueno, sí, los argumentos de Antonio son como que se van consolidando mientras se van en su formación, digamos, mientras se van formando, sí, totalmente de acuerdo, digamos. Que si no tendría mucho sentido tomar la decisión o asumir, digamos, la fatalidad de ser un escritor, si no es para relacionarnos con ese tipo de variedades. O sea, en cuanto al uso del tiempo, digamos, en los libros, que puedan tener en común libros, en este caso el de Antonio con el mío, por una relación con el tiempo, me parece que es como que se cae de maduro, que el tiempo es, digamos, es quizá uno de los primeros asuntos en la agenda de la literatura, de qué otra cosa se podría escribir. Yo en eso me siento como un escritor, te diría casi monográfico. Escribo sobre el tiempo y sobre algunos de sus síntomas, especialmente el amor, y me parece como lo más natural. Ahora, no sé si estoy tan de acuerdo con que la literatura argentina es más arriesgada que la literatura española o las novelas argentinas más No, arriesgadas. eso es lo que se dice, yo no lo digo, ok, eso por es lo que eso. se dice. No Por lo eso, digo para nada. vamos a atender a ese que dirán, porque Ese que dirán, exacto. me parece que yo lo veo como que cualquier escritor argentino de vanguardia, supongamos que hay alguno, lo que hace es pagar la deuda que contrajo con Cervantes hace 1000 años. Es decir, que, como decía Borges del peronismo, la literatura argentina de vanguardia tiene todo el pasado por delante. Claro. Es decir, que no hay para cualquier persona que se ponga a escribir de una manera distorsiva respecto de una referencia inscripta en alguna tradición, no hay manera de esquivar ese modelo, digamos, que es un modelo que además no es un modelo retardatario, es el primer modelo. Entonces, excepto que uno ignore a Cervantes, que podría suceder, y que de hecho quizás suceda, y diga, bueno, voy a ser un escritor de vanguardia, voy a ser un escritor argentino de vanguardia, voy a utilizar la arrogancia que me da, bueno, mis ideas, que por ahí definen la literatura como una ramificación del arte conceptual, y me voy a dedicar a romper las tradiciones. Pero eso no se puede hacer sin haber sido inspirado, aunque sea ambientalmente, por la literatura de Cervantes. En eso me parece que la literatura y los que nos dedicamos a la literatura con la modestia del caso, nos da como una lección de humildad, digamos, ¿no? No es mucho lo que se puede hacer. Es como que nació todo hecho en la literatura en español. Antes de pasar a... Perdona que
Sí. Perdona Marta un momento, No, por favor. es que lo que dice Juan José, estoy tan de acuerdo, pero además se me ocurre una cosa. Fíjate que, por ejemplo, el modo en que yo, como escritor y como lector, leo Don Quijote de la Mancha, está muy influido por la lectura que hace Borges de Don Quijote. Porque Don Quijote en España era entendido como una figura nacional, era entendido en términos de épica nacional, ¿no? Del espíritu de español y todo eso. Y entonces eso es una pesadez, porque eso es una tontería, porque esto es un libro escrito cuando no existía nada de eso, ¿no? Entonces lo que hace Borges en unos cuantos ensayos y en unos cuantos poemas, ¿no? Es resaltar el espíritu que tiene Don Quijote de la Mancha de ficción especulativa, ¿no? Claro. Es decir, de juego literario, ¿no? En Pierre Menard, por ejemplo, en un cuento y en tantos ensayos, ¿no? Entonces, claro, es que es así, claro, uno dice, a esta altura, dice, ¿qué tradición queda por romper, ¿no? No hay, tú puedes, llevamos un siglo con una ortodoxia de la vanguardia, ¿no? Entonces, alrededor nuestro hay un gran paisaje de ruinas, ¿no? No queda nada que demoler. Claro, yo Es creo que que para cualquier escritor español que lee Pierre Morin le abre los ojos a eso. Hombre, claro. Perdón, Juan José, que te... No, que lo que le quería decir a Antonio es que por ahí uno, imaginemos que nace hoy y digamos, y su vida literaria comienza hoy hacia adelante y por alguna razón, por la presión cultural de la época, resulta que se vuelve a imponer el clasicismo. Digamos, eso es un gesto como amnésico respecto de la obligación de recordar que la literatura nació vanguardista. Claro. Digo, para los que escribimos en español, nos tendría que dar un poco de vergüenza decir, che, yo quisiera hacer una cosa medio rara con mi literatura para ver si puedo aportar algo nuevo. Sí, todo el mundo tiene esa ilusión, ¿no? Tiene como esa fantasía de innovar, de intervenir, de conversar, digamos, sobre los grandes temas de la forma. Pero me parece que los que escribimos en español estamos como medio liquidados por Cervantes. O sea, a mí me da esa sensación como, ¿a dónde voy? Si esto ya, lo que yo quiero hacer se hizo mucho mejor hace tanto tiempo. O sea, lo que nos beneficia es el olvido, que por ahí alguien piensa que Cervantes no existió. Pero no podemos, fíjate que no podemos escapar de eso, porque tú puedes, como tú has dicho hace un momento, puedes no leer a Cervantes, pero no puedes no recibir su influencia, ¿no? Porque, claro, es decir, en primer lugar, esto es una novela en la que se interrumpe de pronto el relato porque el narrador dice que se le ha acabado el manuscrito en el que estaba leyendo, ¿no? Que parece como un juego posmoderno, ¿no? Pero es que luego, curiosamente, lo que hace Cervantes es inspirar el Tristram Shandy, inspirar una gran parte de la novela inglesa del siglo XIX, ¿no? Con lo cual tú puedes que no leas a Cervantes, pero no puedes eludir esa influencia, porque simplemente esa influencia ha permeado toda la literatura, ¿no? ¿Qué es Ulises sino un Don Quijote y Sancho, ¿no? El Leopold Bloom y Stephen Dedalus, ¿no? Claro. Es decir, que las influencias y las tradiciones son mucho más sutiles y más equívocas de lo que parece, ¿no? Porque tú has usado la palabra clásico, dice, cuando se dice la palabra clásico, parece que estás diciendo algo que es como marmóreo, como conservador, convencional. Y tú, por ejemplo, te pones a leer la Divina Comedia, ¿no? Y no tiene nada de clásica, es completamente salvaje. Yo he estado leyendo, yo no lo había leído hasta hace unos meses, ¿no? Y digo, pero esto es salvaje, esto no es un clásico, esto no es una solemnidad, esto es una gamberrada, ¿no? Por la variedad de experiencias que cuenta, la crudeza del lenguaje, ¿no? Entonces... No, y perdón, Antonio, digamos, se va como armando un mapa en la conversación. Viste que en todas las conversaciones, de una manera como muy, muy, muy silenciosa, casi como secreta, clandestina, empieza a aparecer el tema. Y yo veo que el tema es, ustedes tienen un escritor que es Cervantes, y nosotros tenemos un lector, que es Borges, que se avivó y dijo, mira, lo único nuevo que se puede hacer tiene que ver con la lectura, no con la escritura. Así que me voy a poner a leer raro.
o me voy a poner a leer como si fuese un compositor de los libros que leo. Sí, sí, qué eso buena es, idea. eso es revolucionario y ya te digo que ha tenido una gran influencia no solo en nuestro idioma, ¿no? Por otra parte, pero en cada caso, como te he dicho antes, en el mío me sirvió para desnacionalizar, porque es muy pesado, es como leer el Martín Fierro, pongamos por caso, o no sé, cualquier épica de estas como la gran institución nacional, ¿no? Dice, no, la base de la identidad, ¿no? Esa cosa tan Sí. terrible de la identidad, ¿no? Y ya te digo que para mí esa liberación de Don Quijote de la Mancha me la hizo Borges, ¿no? Bueno, antes de pasar a Nuria Morgado, me gustaría hacerte una pregunta, Antonio Muñoz. En Sefarad vemos una preocupación que me parece que es una preocupación, vamos, tomas figuras muy relevantes del siglo XX y muestras cómo han sido víctimas tanto de sistemas autoritarios de extrema derecha como Hitler o de extrema izquierda como Stalin. Y me pregunto hasta qué punto nos escribiste Sefarad para hablar de nuestro tiempo y no de ese momento necesariamente. ¿Hasta qué punto tomas estas figuras históricas para advertirnos de los peligros políticos que con los que estamos conviviendo hoy en día? Mira, hay una cosa que igual, creo que Juan José estará de acuerdo, que uno no escribe libros, no escribe novelas para advertir de peligros ni para tratar grandes temas, ¿no? Uno escribe novelas tanteando un relato posible, ¿no? Y ese relato lo va descubriendo mientras escribe. ¿Sabes? Es decir, para mí, Sefarad, el modo en que yo fui escribiendo Sefarad fue un modo de tanteo en el que, por supuesto, afloraron temas para mí muy importantes que efectivamente en nuestro tiempo, claro, cobran una relevancia nueva, ¿no? Entonces, antes hablábamos de ir atrás en el tiempo e ir hacia adelante en las novelas, ¿no? En este caso, algo que a mí, por ejemplo, me afectaba mucho mientras estaba escribiendo era que mi educación política fue en el antifranquismo, ¿no? Era una educación marcada, claro, por la resistencia comunista, ¿no? Por la cultura comunista. En la cultura comunista había una división del mundo muy clara, ¿no? Estaban los malvados, ¿no? Y luego estaban los buenos, ¿no? Entonces, el ejercicio de observar cómo el totalitarismo o la brutalidad se ejercen en nombre de unas ideas o de otras, y a veces de las ideas más nobles, ¿no? El modo de observar cómo el emigrante, el extranjero, estaba perseguido, ¿no? Yo me acuerdo que en uno de los capítulos de Sefarad, recuerdo que se desarrolla en una ciudad costera de Andalucía y en la trama interviene un chalet en el que vive un nazi alemán, ¿no? El que acaba de morir, un nazi alemán. Pero al mismo tiempo a esa playa están llegando emigrantes africanos que en algunos casos se ahogan, aparecen ahogados en la playa, ¿no? O aparecen en medio de los bañistas, ¿no? Entonces, para mí, para mí la novela tenía una voluntad de indagación en el pasado, pero también estaba muy marcada por esa necesidad que yo creo que tenemos muchas veces de contar nuestro mundo, ¿no? Ahí acaba de salir una biografía de un escritor que a mí me gusta mucho, de Joseph Roth, ¿no? Sí. Y Joseph Roth en una carta a un amigo dice, yo lo que quiero es pintar el retrato de mi época, ¿no? Nosotros, de un modo u otro, lo único que podemos hacer es pintar este momento, porque este es el momento en el que escribimos, no otro, ¿no? José Becerra, la gente diría que tu literatura no es política y sin embargo con estas pinceladas que tú haces también, ¿no? De la vida de este hombre que lo lleva a Italia, que lo lleva a Argentina, estás hablando de una identidad muy cambiante, muy argentina. Entonces no es política o así abiertamente, digamos, pero sí hay una cierta carga de ideas sobre lo que es la identidad, lo que no es, cómo fluye según el tiempo.
¿Qué te parece? Bueno, yo a la identidad la veo como una especie de monstruosidad, como Ujú, de work in progress, claro. como un tembladeral. Eso me Ujú, pareció siempre la identidad, digamos, es un fenómeno cuya descripción no vale sino para el momento en que se lo hace y que luego puede ser tranquilamente reemplazada por el momento posterior con una descripción absolutamente antagónica a la que la precede. ujú, Eh, la veo como, digamos, si cualquier persona le pregunta a otra quién sos, yo creo que de algún modo la está obligando a introducirse en una aventura narrativa que no sabemos a qué género pertenece, o pertenece a todos, o sea, pertenece al terror, pertenece a la novela histórica, pertenece al relato amoroso. Siempre tuve esa sensación de que no cristaliza la identidad nunca, en nada, ujú, y que bueno, sí, por supuesto, hay como reemplazos funcionales, cotidianos, teatros, en los cuales a uno le toca un personaje o varios, y bajo cierta presión social, más la propia presión, está como obligado a ejecutarlos. claro. Entonces, si el curso del tiempo, o si la unidad de tiempo en el que se desarrolla, digamos así, un principio de identidad es Ujú, prolongada, esa identidad va a ser más temblorosa, va a ser más vacilante, ujú, que la que podría tener un asesino en el momento de asesinar, donde solamente tendríamos un asesino. ujú, Entonces, eso a mí siempre me pareció que era eh, que era como una herramienta para poder contar sin tener ningún plan. Es decir, que el plan era solamente la alteración del principio de identidad y el reemplazo ujú, de un principio de identidad por otro. Siempre me parecieron las identidades como bueno, evidentemente no voy a tener la palabra para describirlo porque si escribí tanto sobre las identidades es porque no estoy de acuerdo en una definición enciclopédica, pero bueno, son dinámicas, móviles, en fin, es como cualquier persona que vive sabe más o menos ujú, eso. En cuanto a la política, yo tengo un problema que a mí me gustaría poder hacer lo que hace Antonio, digamos, él arma como combinaciones de registros entre lo personal y lo histórico, y eso ujú, para mí es un arte muy difícil de administrar, hay que como maniobrar con grandes máquinas. Yo soy más de lo individual, no sé por qué, pero por otro lado sí me considero un sujeto civil político con mis ideas, y en ese caso lo que hago es escribir ensayos sobre política, es decir, que no, se me ha dado por no mezclar, quizá alguna vez pueda hacerlo, pero para eso me tengo que preparar muy bien. No, no estoy preparado todavía. Bueno, perdona, es que hay una cosa hay una diferencia entre el ensayo y la ficción, y es que el ensayo es voluntario, por lo menos en mi caso, ¿no? Es decir, tú eliges el ensayo, ujú, yo no elijo la ficción. Es decir, la ficción me viene dada por una especie de pulsión ujú, inventiva, o como queramos llamarla, mientras que en el ensayo es una cosa deliberada, las ideas ujú, están deliberadas. En la ficción todo es mucho más descontrolado. Hablando de la identidad, una de las cosas mejores que yo he leído sobre ella es lo que dice Borges en el prólogo de una reedición de Cuadernos San Martín, ¿no? De su libro juvenil ¿no? Que dice: olvidadizo de que ya lo era, quise ser argentino, ¿no? sí. Entonces, unos poemas muy, dice, no, se perdona, si ya eres argentino, ¿no? No tienes que empeñarte en serlo. Lo que pasa es que se olvida tan fácil ser argentino, Antonio. Bueno, dice, imagínate, porque lo peor es cuando estamos hablando de la identidad que va y viene, lo peor es cuando te fuerzan una identidad, que pasa continuamente en el mundo, ¿no? Ujú, De pronto, no sé, tú estás
flotando ahí en la Patagonia, por ejemplo, y entonces llegan unos señores armados y te imponen una identidad de indígena, y aparte de imponerte identidad indígena, te eliminan, con lo cual que te quitan toda, etcétera, ¿no? Entonces, pero sí, muchas veces es un juego bueno, que igual la mejor manera de lidiar con él es a través de la ficción, ¿no? Sí, Bueno, claro, pues, sí. le voy a dar paso a Nuria Morgado, que también va a hacer algunas preguntas. Nuria Morgado es profesora de Culture of Staten Island y en el Graduate Center of New York. Nuria. Muchas gracias, Marta. Gracias por esta invitación en estos diálogos entre narradores y en tan buena compañía, ¿no? Yo quería empezar bueno, voy a lanzar un par de preguntas para ambos, ¿no? Y quiero empezar hablando de tu libro Volver a dónde, Antonio, que es una especie de diario concebido durante la pandemia. Es un libro que surge de la experiencia cotidiana de la pandemia y mezcla lo vivido en el presente con tus recuerdos de infancia, y está escrito pues desde la reflexión, la emoción, el sentimiento, y se palpan momentos de angustia ante la certidumbre de la incertidumbre, ¿no? Porque si algo nos ha enseñado la pandemia es que somos funambulistas, ¿no? Funambulistas en la cuerda floja. Entonces, la primera pregunta de rigor, ¿no?, para los dos era ¿cómo nos ha afectado la pandemia y cómo ha afectado la pandemia a la literatura, ¿no? Porque estaba pensando en si se lee más o se lee menos. ¿Creen que la pandemia ha influido en las prácticas de lectura, por ejemplo? Pienso en que durante la pandemia hubo un aumento del silencio, ¿no?, durante el recogimiento provocado por la pandemia, y con ello quizás una invitación a la lectura. ¿Ha cambiado eso ahora que volvemos a las prácticas del pasado prepandemia, ¿no? Ahora hay más ruido, ¿no? Esa tendencia a volver a lo mismo, ¿no? Y la otra pregunta, también partiendo del libro Volver a dónde, parece estar escrito sin un plan determinado, ¿no? Está, ¿no?, narrando a lo que iba saliendo, ¿no? Como a la deriva, ¿no? Como el Augusto Pérez de Niebla, ¿no?, de Unamuno, que sale a la calle sin un plan determinado, ¿no? Saca la mano para ver si está lloviendo, y a partir de ahí comienza el relato del suceder de su vida y va por donde le lleva la narración, ¿no? Y lo mismo se ve en tu libro, Juan José, en El espectáculo del tiempo y felicidades, ¿no? Entonces, preguntar pues esa preferencia por seguir ese flujo sin plan, ¿no? Hacer que las historias crezcan espontáneamente. Hombre, para mí eso es un sueño, el sueño del libro que se hace solo, ¿no? Es decir, el sueño del libro que se va escribiendo según se va haciendo la vida, ¿no? Creo que es decir, nosotros cuando uno es joven piensa que un buen libro es un libro muy construido, ¿no? Yo por eso cuando era muy joven me fascinaba el cuento y la novela policial, también por influencia de Borges, ¿no? Y me fascinaban grandes maquinarias, como decía antes Juan José, maquinarias pesadas, por decirlo así, como tipo novelas, tipo Conversación en la Catedral y todo eso, ¿no? Porque querías la fuerza constructiva, ¿no? Querías la solvencia del ingeniero casi, ¿no? Y con el tiempo el sueño que tienes es el sueño contrario, ¿no? Para mí el ideal, el sueño es esa escritura que se hace como se va haciendo el fluir de la vida, ¿no? En el caso de mi libro, claro, eso viene dictado porque el libro es el resultado de un diario, de un diario que va al cabo de un cierto tiempo, muta en otra cosa, ¿no? Porque se introduce, empieza a entrar el pasado, ¿no? Pero ese es un sueño, ¿no? Es un sueño que yo persigo siempre, ¿no? El sueño de Baudelaire en El Spleen de París, ¿no? El sueño, yo qué sé, de tanta gente, el de Julio Ramón Ribeiro con Las prosas apátridas, ¿no? Ese libro que no es libro, que es así, ¿no? Y con respecto a lo otro, claro, por una parte la incertidumbre llevamos aprendiéndola
desde hace mucho tiempo en cada uno de nuestros países, pero globalmente quizás desde el 11 de septiembre de 2001, ¿no? Hay otras incertidumbres menos globales, pero igual de poderosas, como es la incertidumbre fundamental de la pobreza, ¿no? Que afecta a tanta gente, ¿no? Pero yo creo que nuestro tiempo, la gran lección es esa incertidumbre. Mira la incertidumbre en la que estamos ahora, que somos tan vulnerables que de un momento a otro, con una persona no muy en su sano juicio, que puede tocar un botón, se acaba el mundo. No nos recuerdes esas cosas, Antonio. Porque yo tampoco quiero recordar. No, me encanta esa idea del libro que se escribe solo. Vos sabés que con los años, a mí me ha pasado que no digo que los libros míos se escriban solos, pero me siento cada vez menos autor de mis libros. Veo que digamos que los protocolos de autoría, por decirlo de alguna manera, me han hecho creer que porque firmo mis libros, esos libros son míos. Y es una fuerza de pesimismo muy creciente en la idea de que los libros los hago yo. O sea, no es una cosa fingida, lo siento así. Quizá porque he desplazado, digamos, un cierto narrador más o menos dominante que tenía, más o menos despótico, controlador, por un narrador que, digamos, es más concesivo con otras voces, que no sean la propia. Entonces, como que me voy disolviendo en esa dinámica y voy como perdiendo lo que sería lo mío y no encuentro una mejor situación para escribir que esa. A tal punto que lo voy a contar porque estamos entre amigos. Yo publiqué un libro hace poco sin tapa. Esto, que no salga, por favor, que no salga de acá. Hacía rato que quería escribir un libro, o sea, porque escribir, me encanta escribir, pero no quería aparecer, yo no quería que hubiese relación del objeto, o sea, comunicación del objeto con sus lectores. Viste que cuando vos vas al museo, tenés unos banners que te explican quién fue Picasso, y si querés ver una serie, aparece el teaser que ya no tenés ninguna necesidad de ver la serie de 10 capítulos, 20, porque ya te la contaron todo. Y cuando vas a una librería, agarras un libro y resulta que la contratapa te cuenta la historia y en la solapa te cuenta quién es el que la escribe. Y yo digo, no, tendría que haber, yo fantaseaba como lector, ¿no? Me gustaría encontrarme con un libro que no tuviese ninguna referencia en la cual apoyarme, o sea, que no tuviese título, que no tuviese autor, que no tuviese nada. Bueno, finalmente lo pude hacer, fue una cosa totalmente ridícula, pero a mí me pareció que tenía como un índice de verdad muy grande respecto a lo que yo siento cuando me pongo a escribir, que es esa tendencia de la que habla Antonio, o esa ilusión de que, ¿y si los libros se escriben solos? O sea, si uno dejara que los libros, así como diciendo, no, mira, yo entras a escribir bueno, estás Antonio en tu estudio, supongo, te sentás y resulta que el libro empieza a operar, obviamente con cosas que no son propias de uno, ni tuyas, ni mías, de nadie, que es el lenguaje, ¿viste? Esa composición inatribuible de la que hablaba Foucault, esas cosas que uno cree que son de uno, porque las utiliza, pero son bienes de uso nada más. Claro. O sea, no hay otra cosa, no hay un bien de uso más estricto que el lenguaje, Claro. y sin embargo, viste que uno cree que es el autor. Y en cuanto a la pandemia, perdón que en el último tema o el primero, yo siento como que mi experiencia fue como de blackout, como que no pasó. Pero no tengo ninguna explicación sobre eso, porque supongo que lo debo haber sufrido, como todo el mundo. Quizá porque soy una persona bastante sedentaria, con mucha relación de hora-hombre con su casa, quizás no me haya afectado, por lo menos en los términos en que yo pensé que me iba a afectar. Hoy, cuando escucho la palabra pandemia, no lo asocio con nada, lo cual es una asociación totalmente egoísta, porque se desentiende del desastre que ocasionó, ¿no? Pero eso está bien, esa sinceridad, porque yo tenía a veces esa sensación durante la pandemia también. Yo me tenía que recordar a mí mismo la gravedad de la situación, porque efectivamente mi hábito sedentario
y mi preferencia por la tranquilidad estaban colmados, ¿sabes? Y mi amor por el silencio. ¿Sabes? Entonces me sentía un poco avergonzado de esa felicidad, ¿no? Y es verdad que ese sueño yo creo que el libro hay que aspirar a que se haga solo. Nosotros lo que podemos hacer es corregirlo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Es decir, hay, no sé quién decía que no se puede enseñar a escribir, pero sí a reescribir, ¿no? Pero yo creo que hay una razón profunda para eso, y es que creo que el impulso fundamental de un libro es un impulso inconsciente. Es decir, que el libro no se escribe con la inteligencia consciente. Se corrige quizás, pero entonces en la medida, y yo creo que ahí tu experiencia puede ser parecida a la mía, el gran momento de la escritura de un libro es cuando tú estás siendo sorprendido por él, ¿no? Tú, de pronto aparece algo con lo que tú no contabas, y eso te sorprende. Y lo más que puedes hacer es dejarte llevar, ¿no? Y aprender a dejarte llevar. Para mí eso es, después de tantos años dedicados a este oficio, para mí eso es la experiencia fundamental. Ese momento en que te dejas llevar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hay una sensibilidad, una inteligencia que solo aparece ahí. No aparece en ningún otro lado. Exactamente, exactamente. ¿Sabes? Y eso es difícil gracias. de explicar para el crítico, te debería tener en cuenta eso. ¿Sabes? El crítico generalmente se interesa por el resultado final. Si te fijas, al que se dedica a algo, lo que más le interesa es el proceso. Y la historia de la literatura y las teorías de la literatura tratan del resultado final. El proceso, ese proceso tan raro, ¿no? tan misterioso, ¿qué vamos a decir? La palabra misterioso está bien, es un misterio. Pero aparte, puta madre, por decirlo así, ¿no? Si no fuese por eso, digamos, ¿cuál sería el sentido de dedicarle tantas horas de la vida de uno a jugar como si fuese un niño? O sea, esa es la gracia, ¿no? También Juan José, es como un juego. Mira, he tenido hace poco una experiencia muy ilustrativa. Mi esposa, que es Elvira Lindo, que es escritora también, ha escrito mucho para el cine y esta pasada primavera dirigió una película, ella, ¿no? La codirigió con una directora de origen argentino, Daniela Zegerman, ¿no? Y yo veía el trabajo inmenso que eso es, ¿no? El equipo tan grande, tanta gente, los técnicos, todo puede estropearse en cualquier momento, el dinero, los actores. Y yo pensaba en nuestro trabajo, que es tan modesto, ¿no? Con un papelito. No necesitas ni la computadora, necesitas esto nada más, ¿no? A veces hay gente que no ha escrito, es decir, Mandelstam sus poemas no los escribía porque no podía escribirlos, ¿no? Es decir, esa libertad radical que nos da, creo yo, esto, creo que, como tú bien dices, es lo que explica que le dediquemos un esfuerzo que mucha gente puede encontrar inexplicable, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué tiene eso? Pues eso tiene eso, ¿no? Ese sentarse con un papelito, ¿no? Pero viste, Antonio, que es eso, que descrito así es una situación muy modesta, casi como precultural, te da una sensación de poder, y Claro, claro. por momentos de poder total, digamos, en la medida de los recursos que uno tenga, que siempre son limitados, pero digo, hay como una ilusión de que yo voy a hacer un mundo. Claro, es que además no tienes límites. Cuando mi esposa dirigía la película, tenía unas limitaciones. Claro, el cine trabaja con eso, ¿no? Tú en tu cuarto puedes escribir una historia de un tipo que está en el dormitorio y se convierte en cucaracha, y puedes describir la batalla de Waterloo. Claro, Te cuesta exactamente igual, ¿no? Los no, efectos especiales, los extras, el sonido, las cámaras, todo eso para ti es prácticamente gratuito. no, y aparte vos, digamos, si salís de tu escritorio, del escritor cuando sale de su escritorio, la pérdida de soberanía es tan triste
Yo, entre otras cosas, también hago guiones, conozco esa máquina de la que habla Elvira. Y bueno, ahora se estrenó una obra en Disney acá en América Latina, yo intervine en el guión y un amigo ayer me dice, pero ¿vos hiciste la serie? Y yo pensaba, me siento como un vidriero que pasa por un edificio de 50 pisos, mira el edificio y dice, este edificio lo hice yo. No, yo puse los Claro. vidrios, digamos, y no sé si no nos puse en falsa escuadra. Quiero decir que yo creo que lo que el escritor no tolera es la colegiación. O sea, no toleramos, ¿viste? Hasta para viajar. O sea, uno quiere hacer lo suyo como si estuviese escribiendo todavía en su casa. Y yo creo que eso es, en alguna medida, es una bendición, porque no sé si hay situaciones de la experiencia personal donde uno sienta que puede hacer más o menos lo que quiere. Por Y eso, viste que además escribir es mejor que vivir. y es profundamente liberador en una época como esta. Dices, el metaverso lo tengo yo. Claro, claro. Hace 50 años que estoy con el metaverso. Tengo el Metaverso, metaverso. metaverso. Y lo puede tener cualquiera que lea, no ya mi libro, sino cualquier libro, ¿no? Entonces yo creo que en esta época en la que todo parece que tiene que estar filtrado o mediatizado por la última tecnología, lo nuestro tiene la sostenibilidad, para usar un término contemporáneo, tiene la sostenibilidad de lo esencial, de lo primordial, ¿no? Y escribir es como hacer un cántaro de barro, como hacer una ventana, ¿no? Son tareas primitivas en realidad, ¿no? Primitivas y sofisticadas, como es el arte popular casi siempre, ¿no? Pero me parece que no hemos salido del tema. No, para nada. Tiene todo su conexión. Y hablando de este misterio, del proceso de la escritura, etcétera, a nuestros estudiantes, a los jóvenes, a la generación que ha nacido con el móvil prácticamente en la mano y con auriculares ya en los oídos, ¿qué le diríais a alguien de esta generación que os preguntara de repente, ¿para qué sirve la literatura? Juan José, ¿tú qué le dirías? Bueno, para esto de lo que estamos hablando con Antonio, para, para sentir que uno es una especie de autoridad en un mundo que domina, ese mundo es una farsa, pero la sensación es verdadera. O sea, lo que pasa es que ahí hay que ver sobre qué campos se actúa, ¿no? Si, ¿para qué le sirve al que escribe la literatura o para qué le sirve al que lee la literatura? Yo creo que para el que lee, muchas veces la literatura funciona como una fuerza que podríamos decir, en el mejor de los casos, no sé, la podemos imaginar como una fuerza revolucionaria a una escala muy minimalista, ¿no? Revoluciones de una persona. Cuánticas. Claro. Revoluciones como atómicas. Una sola persona hace su propia revolución. Lee Cervantes y hace su propia revolución, o Cervantes hace en esa persona su propia revolución. Ahora, a nosotros nos sirve, yo no sé, Antonio, bueno, para vivir, ¿no? Bueno, hay una reflexión que yo creo que hay que hacérsela a todo el mundo y nosotros mismos. No hay sociedad, nunca ha habido una sociedad humana que no tenga historias, que no tenga músicas y que no tenga representaciones visuales, ¿no? Es decir, la necesidad de contar el mundo con palabras, con imágenes o de ordenarlo en música es una necesidad, no es una opción cultural, es un universal humano, ¿no? Entonces, la literatura, lo que decimos a este aficionado posible a la literatura, es que en ella vas a encontrar la plenitud de la experiencia humana. Sí, tal cual. Y aparte, bueno, Puede sonar, pero es así, lo siento, es así. sí, y adentro de eso aparece como el drama, que es Claro, el nuestro drama, también. la comedia. No, pero yo digo más el drama de escribir, me refiero más al drama de escribir en el sentido de que, ¿qué es lo que quiere uno cuando escribe, sino que se quede lo que se va? Claro. A ese drama me refiero, y que es como nuestra bestia negra, ¿no? Porque es como decirle al curso del tiempo, frenate, a los sucesos, quédate conmigo, a los Claro, recuerdos, no no te pases, vayas. digamos, al campo de no te vayas, vení, no te vayas. Es como un acto desesperado, ¿no? Sí, Pero sí, sí. digamos, es eso.
Así que volvemos al principio, al tiempo, ¿no? Pero es así, ¿sabes? Entonces, todos los marcadores nacionales y todo eso son, me parece, relevantes, pero secundarios, ¿no? Es decir, lo que hacemos es una cosa que se ha hecho siempre, que probablemente se va a hacer siempre, con diferencias tecnológicas de muchos tipos, como ya las ha habido, ¿no? Pero es un oficio que tiene mucho que ver con el hecho de ser humano, ¿no? Es decir, tú te haces humano contando historias y escuchándolas. Haces tu propia conciencia, tu cerebro está narrando continuamente tu historia, ¿no? Hay un trastorno psíquico, a veces que cuando se producen lesiones en las que la conciencia pierde la capacidad de ordenar narrativamente la experiencia. Y eso es una tragedia, ¿no? Claro, nosotros, bueno, es un trabajo modesto, pero tiene su importancia. Y aparte, viste que se va achicando, digamos, el mundo de la literatura. Yo lo veo como que se va achicando, que cada vez es más una fuerza marginal, pero al mismo tiempo se va como endureciendo, se hace cada vez más resistente. Claro, Se arrincona. Como las sociedades totalitarias, ¿no? Claro, sí, pero viste que se hace fuerte, se achica y se hace fuerte. Eso para mí es muy conmovedor de ver en la literatura, y es lo que me da orgullo de pertenecer a ese pueblito, donde ya quedamos pocos, somos como unos miles que quedamos dando vueltas. Bueno, tendríamos que ser un pueblo para nosotros. Muy bien, es verdad, completamente de acuerdo. Y volviendo al principio, lo del tiempo, Marta. Sí, bueno, ahora hablando del tiempo ya deberíamos ir cerrando, pero primero quisiera saber si alguien en el público quisiera hacerle alguna pregunta a nuestros invitados. Pueden abrir el micrófono y preguntar, pueden levantar la mano, como prefieran. ¿Alguien ha levantado la mano? Sí, hay una persona, pero no sé el nombre porque pone iPhone, o sea que no Exacto, es iPhone, puede hablar. Hola, me llamo Blanca. IPhone. Hola, iPhone. Hola, me llamo Blanca. Hola, Blanca. Hola, Blanca. ¿Cuál es, qué pregunta le quieres hacer a nuestros invitados? La pregunta que yo lo tengo para ustedes, ¿cuál sería el consejo más grande en su carrera que usted le dará a un estudiante que está en el proceso, que está en el camino a estudiar con lo que es el español, mezclar con literatura, y intentando ver cómo mejorar, ¿no? Ver cómo aprender o cómo sería la mejor forma de, no sé cómo explicarlo en español mucho, la mejor forma de poner, digamos, empeño en su trabajo. Voy a intentar traducirlo porque obviamente no se enrolló, obviamente es su segunda lengua, ¿no? El español. Por lo que dijiste es ¿qué consejos le darían a alguien que está aprendiendo español y también quiere aprender literatura para mejorar sus capacidades, digamos? ¿Eso es lo que quisiste preguntar, Blanca? Sí. Okay. Gracias. ¿Qué le dirían a alguien que quiere estudiar literatura, pero viene de otra lengua? Vamos, el español es obviamente una persona nacida acá, su español es de los padres o eso. Antonio, ¿qué le dirías? Le diría que eso es un privilegio. Como estudiante yo mismo de otras lenguas, ¿no? Como aficionado a otras lenguas. Para mí el aprendizaje gradual y progresivo y la inmersión en otra lengua y en su literatura, en sus periódicos, en su cine, para mí es de las grandes experiencias de mi vida, ¿no? El sumergirme en poco a poco en la literatura en inglés o en la literatura en francés. Me gusta mucho estudiar idiomas, ¿no? Ese entrar en la otra lengua me parece de las grandes aventuras. El italiano es una lengua tan bella, ¿no? Ahora, como vivo en parte en Portugal, me entro en el portugués, ¿no? Yo creo que es de las grandes aventuras, ¿no? Es de las aventuras
intelectuales que más resultado, que más compensación te dan al esfuerzo que haces. Juan José, ¿quieres añadir algo? Bueno, no, de acuerdo con lo que dice Antonio, y también paciencia para mí, porque pensando en la literatura, ¿no? La literatura pide lo que uno ya no le puede dar, o lo que los habitantes de este mundo ya no le podemos dar, que es tiempo. Yo creo que en la medida que uno le da tiempo a la literatura, la recompensa está asegurada, pero hay que ser paciente. Es una actividad, digamos, como encuadrada en la atención, en la suspensión de la atención en algo concreto durante el tiempo que uno le quiera dedicar. Me parece que esa relación de la atención con el objeto literario obedece un régimen anticuado, al parecer, hoy, ¿no? Es como de otro mundo. O sea, leer un libro de 500 páginas, como los que hace Antonio, o como los que a veces hago yo, o sea, ¿qué paga, digamos, esa experiencia? ¿Qué es lo que es capaz de pagar el empleo del tiempo en eso? Bueno, la literatura me parece que es una fuerza compensatoria para ese tipo de gasto del tiempo que a veces muchos de nosotros lo empleamos en otra cosa, sin obtener ninguna recompensa o obteniéndola en unidades mínimas. Yo lo compararía a tocar un instrumento. Es decir, leer un libro no es escuchar un concierto, es tocar un instrumento solista. Tú eres el público y eres el intérprete. Y entonces el tocar un instrumento requiere ser consciente de cada nota que hay en la pieza que se está tocando. Lo que aspiramos como lectores y como escritores es a ser conscientes de cada palabra y de cada frase, una por una, del libro que estamos leyendo. Y es un aprendizaje, insisto, también por eso decía lo que dice Juan José, la palabra paciencia. No hay aprendizaje que no requiera paciencia. Y la paciencia tiene una recompensa que no tiene la rapidez. El profesor Raúl Galope quiere hacer una pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a Juan y Antonio por esta hermosa conversación. Realmente hubo momentos muy interesantes y de reflexión. Sobre todo cuando hablaron de la identidad, me encantó todo eso. Pero la pregunta que tengo es, porque también cuando reflexionaron sobre esa libertad que siente el escritor y esa necesidad casi económica, ¿no? De con tener una pluma y un papel solo basta, lo cual es verdad. Pero al mismo tiempo, y quisiera ver la experiencia de ustedes en este aspecto, también el escritor se enfrenta con una maquinaria que es el mundo del editorial, ¿no? De las casas editoriales, de las casas que tienen que comprar ese manuscrito y tienen que publicarlo. El mismo Cervantes tuvo esos problemas también, inclusive el Cervantes de El Quijote de Avellaneda fue un forúnculo que le sale a Cervantes y que a lo mejor lo lleva a escribir la segunda parte o a terminarla. Pero de cualquier manera, ¿cuál es la experiencia de ustedes con respecto a ese mundo ya prearticulado y bastante comercializado, no tan romántico como el escritorio y el papel del escritor, pero sí con sus propias reglas? O sea, ¿cómo es esa interacción en cuanto a la creatividad y en cuanto a las concesiones que el escritor puede hacer? Yo creo que lo que tiene el mundo editorial, digamos, en español, tanto en España como en América Latina y todo eso, es que es un ecosistema muy variado, ¿no? Entonces, hay sitio para los grandes lanzamientos y las grandes producciones industriales, y también hay sitio para lo pequeño y para lo tentativo, ¿no? Algo que está ocurriendo, por ejemplo, algo que ha ocurrido en España en los últimos 10 años, exactamente 10 años, es decir, a raíz, paradójicamente, de la gran crisis de 2008-2012,
es el surgimiento, paradójico, insisto, de pequeñas editoriales nuevas, que en muchos casos han descubierto cosas extraordinarias, han impuesto un cambio en los diseños de los libros, ¿no? Yo creo que en el mundo en español, no sé otros, ¿no? Un escritor puede, vamos a ver, hay un problema que es siempre tremendo, que es el problema del acceso, ¿no? Es decir, ¿cómo se llega? Eso depende tanto de la casualidad, ¿no? Depende tanto de que haya editores atentos, depende de mil cosas, y eso es incontrolable. Entonces la justicia no es frecuente, creo yo. No es frecuente, ¿no? Pero una vez dicho esto, creo que hay, en mi caso, por ejemplo, y en el caso de escritores que yo conozco, jóvenes, mayores, hay una cierta, la libertad del escritor, si el escritor quiere ejercer su libertad, creo que puede ejercerla. Otra cosa es que elijas hacer cosas que a veces tengan la certeza de que no van a ser no van a ser comerciales. Nunca se sabe lo que va a ser comercial, ¿no? Es decir, pensemos en uno de los grandes éxitos del siglo, de lo que va del siglo en la literatura en español y en la literatura universal, ha sido Roberto Bolaño, que no es exactamente John Grisham, ¿no? Entonces, es decir, eso es tan... Yo creo que lo peor es la influencia tremenda del azar. Y lo mejor es que hay una variedad, un ecosistema variado que permite que muchos libros puedan publicarse. Otra cosa es que se les preste atención, que lleguen a los lectores, que atraviesen no ya el océano, sino las fronteras de los países en América Latina, que también son fronteras que parecen océanos a veces, ¿no? Pero esa es mi opinión. A mí hay, Raúl, creo no equivocarme, una entrevista que te hicieron a vos, Antonio, hace muchos años, no sé si tantos, pero que me quedó grabado una respuesta que diste, o una anécdota que contaste, en realidad era una anécdota, de cómo fue que publicaste tu primer libro en Seis Barral, que fue una casualidad total, que alguien fue, creo que vos estabas en Granada, alguien fue a Granada, y que ese hecho podría no haber sucedido. Sí. Y la verdad es que la literatura yo creo que es un mundo como todos los otros, en los que haya, que está lleno de tesoros escondidos. Sí. Y que es una pena a veces no lograr detectar esos tesoros. Hay un sistema que absorbe mucho de lo que se produce, pero ese es el sistema que vemos. Ese es el sistema, digamos, que emerge a la esfera pública, digamos, a las discusiones literarias, a las editoriales, a los sistemas de consagración. Y después hay otro que no sabemos muy bien en qué consiste, pero al mismo tiempo yo creo que ambos forman parte de un universo común, que es el de la gente que desea escribir. Y yo creo que acá no habría que lamentarse por nada, digamos, porque si uno tiene ese deseo, y el deseo es intratable, ya sabemos, bueno, no importa la suerte que corra lo que escribe. Digamos, saciar el deseo consiste exclusivamente en escribir, no en publicar, en vender, salvo que uno tenga el deseo de vender o el deseo de publicar. Pero es tan diferente del deseo de escribir. Sí. Y es tan barato el deseo de saciar el deseo de escribir, como dice Antonio, ahí donde todos lo hacen las máquinas, nosotros ni siquiera con una máquina de escribir, con un lápiz. Es como dibujar. Entonces, para mí, si uno no es que toma la decisión, pero si hay un deseo que lo empuja a ser un escritor, lo primero que tiene que saber es que va a fracasar, pero que va a fracasar como un campeón. Y ese es el orgullo del retador que pierde. Fíjate que has dicho dibujar, y eso me ha recordado algo que tiene que ver con las artes plásticas, ¿no? Ahora mismo en las artes plásticas la pintura o el dibujo están completamente desdeñadas, ¿no? Incluso en la enseñanza, ¿no? Pero hay cada vez más gente que dibuja y que va a escuelas de dibujo. Pues dice, aquí hay una contradicción. ¿Qué pasa aquí? Porque resulta que los teóricos del arte, que son tan inteligentes como sabemos, decidieron hace tiempo que la pintura o el dibujo eran irrelevantes, ¿no? Que eran una cosa del siglo pasado. Pero misteriosamente hay cientos de escuelas en las cuales personas entregadas, jóvenes, mayores, jubilados, aprenden a dibujar y en muchos casos dibujan muy bien, porque a dibujar se aprende, ¿no? Entonces,
El profesor Roger Zapata quiere hacer una pregunta. Roger, por favor. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí, quisiera agradecer, por supuesto, a Juan Becerra y a Antonio Muñoz Molina por esta presentación fabulosa que hemos tenido hoy día. Y quizás no solamente deberíamos hablar de un diálogo entre narradores, sino en general de un diálogo cultural que ha existido por lo menos desde la conquista de América, ¿no? Todos sabemos de que, por ejemplo, el Quijote fue prohibido por la Inquisición en las Américas y que, sin embargo, ¿no? Los piratas se las agenciaron para llevar una serie de volúmenes a las Américas y que eran consumidos por muchos lectores, ¿no? Y en la historia del encuentro entre España y Latinoamérica, hispanoamericana, ha sido precisamente eso, la historia de la transculturación, de tal suerte que ha habido un constante diálogo entre las Américas y España, ¿no? Durante momentos de grandes crisis por parte de España y de América, cito, por ejemplo, la Guerra Civil Española, ¿no? La cantidad de intelectuales españoles que llegaron, por ejemplo, a México, también a Estados Unidos, todas las escuelas del llamado Modern Languages o Foreign Languages en Estados Unidos fueron creados por inmigrantes expatriados españoles que venían a América y fundaron, por ejemplo, el padre de Javier María pasó en Estados Unidos muchos años enseñando español, ¿no? Y entonces este diálogo yo creo que ha sido muy rico, ¿no? Y lo que yo veo en general es esta idea fundamental que Borges siempre trae a mente de que que la verdadera patria nuestra es el lenguaje común, el español, ¿no? Lo que decía también Pablo Neruda en un poema, ¿no? Se han llevado todo, ¿no? Nos han robado todo, pero no se daban cuenta, ¿no? Que nos iban dejando unas pepitas de oro, que nos dejaban las palabras, el idioma español. Entonces, me parece que ese encuentro, esa cultura, se ha seguido fortaleciendo entre España y América Latina, y gracias al Instituto Cervantes y otras instituciones, ¿no? Se ha fortalecido, ¿no? Esta cultura, y yo creo que va a seguir creciendo simplemente, ¿no? Bueno, eso era todo. Antonio, Juan José, ¿queréis comentar algo de lo que dijo el profesor Zapata? Hombre, yo insistiría en la idea no de la bidireccionalidad, sino de lo que podríamos llamar la red, ¿no? El hecho de que está España y América Latina, las conexiones entre países en sí de América Latina, que muchas veces son difíciles y que también han estado marcadas por muchos exilios, ¿no? Pensemos los tantos escritores latinoamericanos de Argentina que fueron a México, escritores que fueron de Cuba a Venezuela, la gente de los argentinos y uruguayos que vinieron a España y que fueron tan influyentes cuando empezaron las dictaduras en el cono sur, ¿no? Y luego también está Estados Unidos, insisto. Sí, para mí, el sitio en el que yo he sentido que formaba parte de una comunidad lingüística y cultural igualitaria y al mismo tiempo fronteriza y muy porosa, ha sido, insisto, en la ciudad de Nueva York, donde estábamos juntos todos los hablantes, todos los acentos, el sitio donde yo he aprendido a distinguir un acento latinoamericano sin equivocarme, de país, ha sido en Nueva York, ¿no? Entonces, digo Nueva York, pero podemos decir Estados Unidos. La conexión va en muchas direcciones, ¿no? Sí, 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 es verdad.
¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta antes de que cerremos este diálogo? Ok. Bueno, quiero agradecerle mucho a los dos, Antonio Muñoz Molina y a Juan José Becerra, por un diálogo precioso. Creo que fue muy iluminador, y quiero agradecerle a todos por haber asistido, y sobre todo al Departamento de Español y Estudios Latinos de Montreal State University por auspiciar este nuevo ciclo de diálogos entre escritores españoles y latinoamericanos. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, ha sido un placer. Hasta Gracias. pronto. Muchas Hasta pronto gracias. a todos. Gracias. Gracias, Juan José. Hasta pronto, Gracias, Nuria. Antonio. Ha sido un placer. Adiós, Nuria. Adiós, hasta pronto.